Listo, ahora sí. Bien, entonces en esta noche ya está listo Daniel. Nos va a tener una alabanza para la gloria y honra de nuestro Creador. Jerusalén, mi amado hogar, anhelo en ti morar. Buscar el trono recoger, luciente como el sol. Tu río cristalino es hermoso igual. Y en tu mar que tienes, aquí yo estar. Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén, llamado comando de Jerusalén, llamado a ti no habrá dolor. Brillando nuevo existirá, ni muere ni amor. Allí no habrá felicidad, pues reina el amor. Israel la felicidad en nuestro Redentor. Jerusalén, Jerusalén, mi amado hogar, cuando te veré. Antiguos no llegar, mi celestial hogar, con mis amados que serví, allá me rogaré. Mi corazón amará, a él guiará. Y contemplar el rostro de Jesús mi Salvador. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh cuando te veré. Amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 Agradecemos aquí a Danielito por este hermoso especial. Que Dios lo siga bendiciendo y nos siga cantando también aquí para nuestro Dios. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a orar. Sí, vamos a inclinar nuestro rostro para orar y le damos paso a nuestra hermana Rosa. Oremos. Padre alabado, que moras en el altura de los cielos, Señor, te agradecemos porque usted nos regala este día santo, Señor, para alabarte, para darte la gloria, para escuchar tu voz también, Señor. Te suplicamos su presencia, su Espíritu Santo, Señor, que dirija, oh Dios, aquí la hermana Rosa y, oh Dios, también que nos ayude, oh Señor, a vivir su palabra. Padre bendito, bendice a cada una de las familias, a cada uno de los hermanos presentes, Señor. Y pongo a sus pies, Señor, las necesidades que ellos tengan, oh Dios. Bendiga, oh Dios, grandemente a ellos y que este día sábado, Señor, sea un deleite, oh Dios, para nuestras vidas. Y, oh Dios, ayúdenos, oh Dios, también a seguir confiando en usted que pronto regresa a vernos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, damos paso a nuestra hermanita Rosa. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos, agradeciendo al Señor que en este su santo sábado nos ha permitido nuevamente estar juntos gracias a la tecnología. Y quiero concluir esta noche con el tema
la educación de la Biblia. Es como más o menos un resumen de lo que habíamos hablado los 2 días que tuvimos y ampliar un poquito más. Cuéntenme, queridos amigos, queridos hermanos, ¿a ustedes les gustan las historias de la Biblia? Pues a mí sí me gustan. Hagámonos una pregunta. ¿Cómo fueron educados los hombres y las mujeres de la Biblia? De pronto nos podemos hacer la pregunta, ¿qué clases ellos tuvieron? ¿Quiénes fueron los maestros de ellos? ¿Cuáles libros de texto utilizaron? ¿Cuáles fueron los libros de texto? ¿Y cómo fueron educados los hombres y las mujeres también de la Biblia? Bueno, esta es una pregunta muy importante para nosotros, porque, bueno, no sé ustedes, pero yo sí quisiera tener los poderes espirituales de aquellos hombres de la Biblia, como por ejemplo Moisés, Daniel, José y otros, ¿verdad? Aquí en la Biblia realmente, hermanos, hay importantes lecciones sobre verdadera educación, tanto para niños, para jóvenes y más aún para nosotros los padres. Entonces, vamos a hacer un breve repaso sobre lo que vimos los 2 días anteriores sobre la verdadera educación original, porque esto nos va a ayudar a entender un poco más sobre las historias de la Biblia. Entonces, hermana María, si me ayuda para compartir pantalla, ¿sí? Por allá por la tierra. Y que la ciudad se llama Santiago. Ya, ya mi hermanita. Listo. Gracias. Lo único que se Bien. ¿Me pueden ayudar cerrando los micrófonos para que no haya interrupción? Muchas gracias. Bien. Entonces, vamos a ver cómo fue la educación de la Biblia. Miren, haciendo un repaso, nosotros vemos que, bueno, habíamos dicho que ahora como nunca antes necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación, porque si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios, ¿verdad? En el jardín del Edén era el aula, era el aula la naturaleza, el libro de texto, y el creador mismo era el maestro. Y los padres de familia humana eran los alumnos. Esto es para nosotros también ahora, porque estamos en todos los tiempos. Ahora también somos parte del tiempo de Dios, ¿verdad? Y el sistema de educación establecido en el Edén tendría por centro la familia. Eso nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Bien, en ese jardín, en esa educación antes de la caída, el contenido de la palabra, el contenido que enseñaban o que aprendían los estudiantes que eran Adán y Eva, era la palabra de Dios. La unidad de organización era la familia. Y el maestro, lógicamente, era Dios. Entonces, aquí tenemos cómo era la verdadera educación antes de la caída. Bien, ahora, aquí encontramos, hermanos, un currículo ya. Voy a retroceder un poquito. Aquí encontramos nosotros ya un currículo y las partes de la educación. Por ejemplo, pensemos, hermanitos, algo. Si el instructor era Dios, porque aquí dice que el instructor era Dios, ¿verdad? ¿Cuál era el contenido de esa instrucción? Esa es una palabra, una pregunta que podríamos hacernos, ¿no? Es decir, si tú y yo estamos escuchando a Dios, ¿verdad? ¿Qué estamos oyendo? Lo que oímos es la palabra de Dios. Y pues la palabra de Dios no es solo la Biblia. Antes que la escritura se escribiera, pues antes que se escribiera la Biblia, o sea, la palabra de Dios, estaba como base la verdadera educación en el modelo del Edén y también la naturaleza. Y lo podemos decir
que lo que se estudiaban eran las obras de Dios. El contenido de la verdadera educación en el Edén, entonces, como está ahí en la pantalla, es la palabra de Dios y las obras de Dios. Y en ese sistema perfecto, porque era perfecto, dado en el Edén, ¿cuál era entonces la unidad de organización? Como lo vemos allí, la familia. Eso ya lo vimos, sino que estoy haciendo un repaso para entrar a lo que les digo, las historias de la Biblia. Bien, ahora, después de la caída, ya pasó la caída, entonces ahora, ¿cuál era el contenido? ¿Cuál era el contenido, lo que aprendían ahí las personas? Era la palabra y las obras de Dios, o sea que el contenido no había cambiado. La unidad de organización seguía siendo la familia. Y ahí sí, lo único que cambió fue los maestros, porque ya no podíamos comunicarnos con nuestro Padre Celestial por el pecado que había pasado. Entonces ahora los maestros eran los padres, iba en ese orden. Dios, Jesús, padres, y los padres enseñaban a los niños. Pero después de la caída, eso es muy importante para nosotros porque ya estamos en los tiempos, nosotros estamos en los tiempos después de la caída, ¿verdad? Justamente es ahora. Entonces, ahí nosotros vemos que cómo fue la educación de los patriarcas. Y la educación de los patriarcas dice que tenía por centro la familia. Y fue la que prevaleció así. En los días de los patriarcas era la familia. Y Dios proveyó para las escuelas así establecidas las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter. Por ejemplo, ahí en esa época de los patriarcas, ¿quiénes están? Isaac, ¿verdad? Están Jacob. Ellos, Isaac y Jacob, fueron educados en el hogar, fueron educados en la familia. ¿Y cuál es el ambiente más favorable para el desarrollo del carácter? Cada uno de nosotros lo que queremos es un ambiente perfecto, es un ambiente perfecto para el desarrollo del carácter. Y el ambiente más favorable es el hogar. Y ahí viene la pregunta, ¿y qué aprendieron ellos? Los patriarcas, que aprendieron así como en la época de Isaac, como en la época de Jacob. ¿Qué es lo que aprendieron? Aquí está. Los hombres que se aferraban a los principios de vida de Dios moraban en los campos y los cerros, cultivaban la tierra, cuidaban rebaños. En su vida libre e independiente llena de oportunidades para trabajar, estudiar y meditar, aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos sus obras y caminos. Entonces, queridos amigos, aquí podemos apreciar claramente que el ambiente era el campo. Eso es muy importante, el campo y los cerros. El contenido que estudiaban era la palabra y las obras de Dios. Y los instructores en esa época eran los padres. Y ahí viene la pregunta, hermanos, ¿cómo fue educado José? Todos nosotros hemos escuchado, y hay una historia muy bonita de cómo José fue educado. Dice aquí, en su niñez se le había enseñado a amar, en su niñez se le había enseñado a amar y temer a Dios. A menudo se le había contado en la tienda de su padre. Eso quiere decir que había sido educado en casa. Bajo las estrellas de Siria. Quiere decir que estaba en el campo. La historia de la visión nocturna de Betel, de la escalera entre el cielo y la tierra, de los ángeles que subían y bajaban, y de aquel que se reveló a Jacob desde el trono de lo alto. Se le había contado la historia del conflicto librado junto a Jacob, donde después de renunciar a pecados arraigados, Jacob fue vencedor y recibió el título de príncipe con Dios. Entonces, reflexionemos. Primeramente, ¿quién enseñó a José? Su padre. Dice que fue su padre. ¿Y qué cosas aprendió José? Las cosas espirituales. José aprendió las cosas de Dios, la palabra de Dios, ¿a través de qué? A través de las historias, la historia sagrada de su padre.
y las experiencias de su padre con Dios. Eso es lo que le enseñaba el papá a José. Entonces, papitos que están presentes, todos los que somos padres, ustedes y yo, como padres, ¿tienen así esa experiencia con Dios? ¿Pueden contar ustedes su experiencia con interés y vida a su hijo? Eso hizo Jacob con José. Y bueno, viene otra pregunta, ¿y qué actividades hizo José? ¿Qué actividades hizo José? Vamos a ver aquí. Mientras era pastorcillo y cuidaba los rebaños de su padre, la vida pura y sencilla de José había favorecido el desarrollo de las facultades físicas y mentales. Por la comunión con Dios mediante la naturaleza y el estudio de las grandes verdades transmitidas de padre a hijo como cometido sagrado, obtuvo fuerza mental y firmeza de principios. Por lo tanto, José tuvo el trabajo útil. Tuvo el trabajo útil con los rebaños, aquí lo está diciendo. ¿Y cuál era el ambiente de aprendizaje? Era la naturaleza, que aquí dice pastorcillo, cuidaba los rebaños, etc. En la siguiente etapa de Israel, nosotros vamos a encontrarlos como esclavos, ya después de José. Lo vamos a encontrar como esclavos en Egipto. Y Dios quiso librar a su pueblo de Egipto. Quiso librar y para eso quería preparar un líder. Dios tenía que preparar un líder para cumplir esta obra. ¿Qué sistema de educación escogió Dios? ¿Cuál es el sistema que Él escogió? Fue la educación en el hogar. Otra vez aquí se ve que entonces prevalece la educación en el hogar. ¿Y quién fue la maestra de Moisés? Porque quien fue a rescatar a Israel fue Moisés. La maestra de Moisés, nosotros sabemos que fue su madre, ¿verdad? Jocabet. Vamos a ver entonces ahora acerca de Moisés. Dice, Moisés con profunda gratitud, perdón, Jocabet, o sea, su mamá, con profunda gratitud emprendió su tarea. Jocabet, eso es. Que ahora no entrañaba peligro. Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Sabía que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva y se vería rodeado de influencias que tenderían a apartarlo de Dios. Todo esto la hizo más diligente, o sea, Jocabet, y cuidadosa con su instrucción que en la de sus otros hijos. Miren, hermano. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Cuál era el contenido de la instrucción de Moisés? Seguía siendo la palabra de Dios y las obras de Dios. ¿Cuál era la unidad de organización de su educación? Seguía siendo la familia y el hogar. ¿Y quiénes eran sus maestros? Sus padres. Porque ellos tenían que preparar un líder. Pregunto, hermano, ¿estamos nosotros, amigos, estamos preparando líderes espirituales? Porque también preguntémonos, ¿debemos preparar nosotros líderes espirituales? Niñas, niños que estén aquí presentes, ¿tú quieres ser como Moisés? ¿Tú quieres tener sus habilidades y poderes espirituales? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Jovencito, niña, niño que están aquí presentes, ¿quieres tú ser un líder espiritual como Moisés? Bueno, yo creo que todos queremos así. Entonces, miremos la educación de Moisés. Madres que están aquí presentes. Imagínense que solamente tienen pocos años para estar con su hijo, como en el caso de Jocabet. No sabes cuánto tiempo tienes, porque la madre de Moisés no supo cuánto tiempo ella tenía. Imaginémonos que nosotros estamos así. ¿Sí o no que vas a tener cuidado extra con tu hijo? Yo pues pienso que sí. Si sabes que solamente tienes pocos años para hacer tu obra. Entonces, quiero leerles eso para animar a cada madre
a cada madre aquí presente. Dice aquí, Jocabed era mujer y esclava. Su destino en la vida era humilde y su carga pesada. Sin embargo, el mundo no ha recibido beneficios mayores mediante ninguna otra mujer, con excepción de María de Nazaret, o sea, la madre de Jesús. Sabiendo que su hijo sabiendo que su hijo había de pasar pronto de su cuidado al de los que no conocían a Dios, porque eso sabía Jocabed, se esforzó con más fervor aún para unir su alma con el cielo. Trató de implantar en su corazón el amor y la lealtad a Dios y llevó a cabo con fidelidad esa obra. Ninguna influencia posterior pudo inducir a Moisés a renunciar a los principios de verdad que eran el centro de enseñanza de su madre. Entonces, mamitas queridas, hagan su trabajo con fidelidad. Si aquí hay mamitas que tienen todavía hijos pequeños, y si nosotros hacemos nuestro trabajo con fidelidad, no sabemos qué bendición es posible con el poder y ayuda de Dios. Hay otras historias en la Biblia. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia de Samuel. Otra vez, perdón, la tarea de la mamá de Samuel era preparar un líder espiritual. ¿Y cuál era la educación de Samuel? ¿Cuántos años tenía la mamá de Moisés para preparar a su hijo? 12 años. Eso era todo lo que ella tenía, 12 años. Pero ahora veamos, ¿cuántos años tenía de oportunidad la madre de de Samuel? ¿Cuántos años tenía? Menos que la madre de Moisés. Era como 3 años que tenía y nada más. Veamos qué es lo que nos dice de la educación de Samuel. Se me pasó. Bueno, no me aparece, pero yo le voy a leer acá. Dice, durante los 3 primeros años de la vida del profeta Samuel, su madre le enseñó cuidadosamente a distinguir entre el bien y el mal. Y mire, tenía 3 años, nada más de tiempo, usando, y aquí dice, usando cada objeto familiar que le rodeaba. Así era, usaba. Procuró dirigir sus pensamientos hacia el Creador. Su primera educación lo indujo a mantener su integridad cristiana. ¡Qué recompensa recibió Ana! Y qué estímulo a la fidelidad con su ejemplo. Entonces, miren que tuvo otra experiencia diferente a Moisés, ¿verdad? Porque tenía menos tiempo. Pregunto, ¿cuál era el contenido de la instrucción de Samuel? Obviamente, la misma. Era la palabra de Dios y las obras de Dios. ¿En qué unidad de organización se educó Samuel? La familia. ¿Y quiénes eran sus maestros? Sus padres. Ahora, si hablamos de David, ¿dónde fue educado el rey David? ¿Cuál era el ambiente de su educación? La naturaleza. Seguía siendo la naturaleza. ¿Y cuáles eran sus actividades? Nosotros hemos visto de pronto muchas películas también del rey David. Era el trabajo útil, igual que el de José, porque él también cuidaba sus rebaños. ¿Y cuál era la unidad de organización de su educación? O sea, de David, la familia. ¿Y quiénes eran sus maestros? Sus padres. Y ahora si nos vamos a Daniel, ¿verdad? Es la misma historia de los otros. Y Daniel, pues es una historia muy bonita, es mi historia favorita. ¿Para qué fue preparado Daniel? Eso es muy importante para nosotros, hermanos y amigos, muy importante. Su educación, o sea, la educación de Daniel,
lo preparó para una crisis. Esa palabrita como que es familiar para nosotros ahora. Lo preparó para una crisis, de una crisis en el mundo. Amigos, para eso lo preparó. Pregunto, ¿a nosotros se nos viene una crisis? Pues sí, claro que nos viene una crisis. Viene una crisis en el mundo para nosotros. ¿Y cómo fue educado Daniel? Busquemos en sus Biblias, prestemos atención, busquemos o pensemos mentalmente en las Biblias, en el capítulo, en el libro de Daniel, capítulo 0. 0. ¿Ustedes tienen el capítulo 0 de Daniel? No, ¿verdad? No vamos a encontrar el capítulo 0. Ahí tenemos la historia de éxito de Daniel, pero tenemos poco en la Biblia sobre su educación, pues la Biblia, vamos a ver cómo lo dice, pero antes de que expresara lo que expresa la Biblia, antes de eso, quiero dar una descripción hermosa en el libro que se llama Educación Cristiana, yo les recomiendo, y ahí habla sobre la educación de Daniel. Es un poco largo, pero es una buena introducción para nosotros. Vamos a ver si encuentro aquí esto. Ajá. No sé qué pasó aquí, me confundí de las diapositivas, pero menos mal que lo tengo aquí. Verán, escuchen lo que dice acerca de Daniel. Dios mandó a los hebreos que enseñen sus requerimientos a sus hijos y que los familiarizasen con todo su proceder para con su pueblo. El hogar y la escuela eran uno, dice aquí. El lugar es en lugar de labios extraños, los amantes corazones de padre y de la madre tenían que dar instrucción a sus hijos. Los pensamientos de Dios estaban asociados con todos los acontecimientos de la vida diaria en el hogar. Eso quiere decir un punto muy importante para nosotros, padres y maestros. Estamos contando nosotros las historias de la Biblia con elocuencia y reverente amor. Estamos contándolo de alguna forma. Debemos tener interés en contar con mucha elocuencia, con reverente fervor las historias de la Biblia. Entonces, cuando dice que en el hogar el padre y la madre tenían que dar instrucción a sus hijos, ese fue el mandamiento de Dios, hermanos y amigos. Padres, eduquen a sus hijos. Ese fue el mandamiento de Dios. Y la unidad de organización en esta educación era la familia. Los padres eran los maestros y el contenido, ya sabemos cuál era la Biblia. Dice, las grandes verdades de la providencia de Dios y de la vida futura eran grabadas en las mentes juveniles. Y así, estas llegaban a familiarizarse con todo lo que fuere verdadero, bueno y bello. Entonces, el contenido que enseñaban ahí, ¿qué era? Era la verdad, era la naturaleza, la historia sagrada. Y otra vez fue una verdadera educación basada en la palabra de Dios. Ahora, mire cómo enseñaba. Mediante el empleo de figuras y símbolos, las lecciones dadas eran ilustradas y grabadas así en la memoria más firmemente. Por medio de ese conjunto de imágenes animadas, el niño era casi desde los primeros años. Aquí también hay una traducción mal hecha. En el original no dice desde los primeros años, en el original dice desde la infancia. Y la infancia, porque aquí sé que habemos muchos profesores, la infancia es desde que nace. A nosotros en psicología nos enseñaron primera infancia, segunda infancia, tercera infancia. A mí que soy parvularia, a mí me enseñaron eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el niño, dice aquí, la mamá utilizaba muchas ilustraciones, muchas imágenes, y el niño era casi desde la infancia iniciado en los misterios, la sabiduría y las esperanzas de sus padres, y encauzado en una manera de pensar, de sentir y prever
que alcanzaba más allá de lo visible y transitorio hasta lo invisible y eterno. Amigos, ¿cuáles eran los resultados de todo este trabajo que hacían los padres? ¿Cuáles eran los resultados? Las 3 frases que están allí, subrayadas. Las palabras de la revelación eran usadas, las escenas de la naturaleza, y también se escuchaban las voces de los profetas. Y miren lo que pasaba con los jóvenes. Merced a esta educación, o sea, gracias a esta educación, muchos jóvenes de Israel resultaron vigorosos de cuerpo y mente, prontos para percibir y fuertes para obrar, de corazón aparejado, como buen terreno para el desarrollo de la preciosa simiente y la inteligencia disciplinada para ver a Dios. Entonces, mis queridos amigos, el ambiente de educación, ¿cuál era? La naturaleza. Con sus padres, era con sus padres. Y como ya dije, ahí hay 3 partes en la educación. 3 partes. Primero, se enseñaba la palabra de Dios. ¿Dónde? En la naturaleza, ¿verdad? Y como producto de esto, miren, este era como decir el currículo que se enseñaba ahí. El ambiente donde se enseñaba, en el hogar. Los maestros, ¿quiénes eran? Padre y madre. Los libros de texto, ¿cuáles eran? La palabra de Dios, la naturaleza, y también se escuchaban los profetas. Y como resultado de todo esto, mire lo que pasaba con los jóvenes, cuando ya eran ya jovencitos. Tenían una fuerza espiritual. Eso es. Entonces, y luego dice, tal fue la disciplina de Moisés, tal, o sea, como la anterior, cuando vemos que los jóvenes tenían fuerza. Tal fue la disciplina de Moisés en la humilde cabaña de Gosén, de Samuel, mediante la fiel Ana, de David, en la colina de Belén, de Daniel, antes de que las escenas de la cautividad los separasen del hogar de sus padres. Tal fue, o sea, la que acabamos de ver en la anterior diapositiva, tal fue también la infancia de Cristo, en el humilde hogar de Nazaret. Tal la enseñanza mediante la cual el niño Timoteo aprendió de los labios de su madre Eunice y de su abuela Loida las verdades de la Sagrada Escritura. Es esta, hermanos. En el hogar, los maestros eran padre y madre, la palabra de Dios estudiaban, la naturaleza, y estudiaban también lo que decían los profetas, y producto de ello tenían mucha fuerza espiritual. Entonces la educación de Daniel era también esta, también de la misma manera. Todo esto que nosotros estamos analizando este momentito, eso corresponde al capítulo 0 que no tenemos en el libro de Daniel. Pero hay otra lección todavía más importante para nosotros en la educación de Daniel. Prestemos mucha atención porque cuando yo aprendí esto, realmente me cautivó. Verán, si vamos 100 años antes de Daniel, encontramos la historia de Ezequías. Nosotros hemos escuchado a ese rey Ezequías, eso está en Segunda de Reyes. Este rey Ezequías, por causa de su error, del error que cometió el rey Ezequías en mostrar sus tesoros a los visitantes de Babilonia, hubo una profecía del cautiverio de Babilonia. Por culpa de este rey hubo una profecía. Y eso lo encontramos en Segunda de Reyes. Si alguien tiene Biblia, por favor, me puede ayudar y yo también voy a ver si lo puedo presentar aquí. Aquí está. Segunda de Reyes 20. Vamos a leer. Segunda de Reyes del 16 al 18. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia. Sin quedar nada, dijo Jehová, por el error que tuvo este rey Ezequías. Y miren el 18. Y de tus hijos que saldrán de ti. O sea, todavía muchas madres ni eran madres, porque eso pasó antes de que naciera Daniel. Y de tus hijos que saldrán de ti,
que habrás engendrado tomarán. Tomarán es cogerlos. Los cogen de esclavos, los cogen cautivos. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán. Y miren, eso ya era una profecía. Si nosotros analizamos, hermanos, el versículo 18, es muy importante para nosotros, porque dice, tus hijos serán llevados. Aquí hay una profecía. Fue profetizado que sus hijos fueran llevados cautivos, y lo que estoy diciendo aquí, hermanos y amigos, es que la crisis, esa crisis es familiar para nosotros ahora. La crisis que sufrió Daniel ya estaba prevista. Fue profetizada. Y pregunto, ¿está profetizada la crisis que nos viene a nosotros hoy? ¿Está profetizada, hermano? Nosotros podemos leer todo el Apocalipsis, ahí está profetizado. Y bueno, también tenemos nosotros una crisis que viene, lo mismo que en los días de Daniel. Y ahora, imaginen, mamitas, imagina, mamá, que fueras una madre con hijos en ese periodo de la historia de Israel. ¿Qué vas a hacer? Porque te están diciendo que de tus hijos que saldrán de ti, serán llevados, serán cautivos. ¿Qué vas a hacer, mamá? Madres, ¿qué van a hacer? Si a nosotros nos dijeran en ese momento, ¿sabes que el fin está cerca? ¿Sabes que tu familia será destrozada y tus hijos llevados al cautiverio? ¿Saben ustedes, padres, que serán llamados a presentarse ante los reyes? ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué vas a hacer? Amigos, esa es nuestra situación hoy. Por eso es tan trascendental que nosotros descorramos el velo que nos han puesto por toda la vida. Es tan importante que nosotros desaprendamos y reaprendamos nuevamente la verdadera educación. Porque nosotros hoy, queridos amigos, tenemos que prepararnos para la crisis. Todo lo que se está viviendo en el mundo hoy es producto de eso. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, mamita? ¿Qué estás haciendo, papito, para preparar a tus hijos para la crisis? Hijos jóvenes, jovencitos como Daniel, aquel muchachito lindo que cantó. Hijos jóvenes presentes aquí, ¿están ustedes preparados para la crisis? ¿Están jovencitos, niños, están llenando su mente con la palabra de Dios? Esa es nuestra preparación, hermanos y amigos, esa. Y no solo es importante, es vital, es esencial para nosotros. Y también es interesante lo que le pasó al buen rey Josías. Si nosotros recordamos, Josías fue un buen rey y él encontró el libro de la ley que se había perdido. Por andar todos desordenados se habían perdido la ley y él lo encontró en el templo. Y cuando el rey Josías encontró la ley, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el rey Josías? Eso está en Segunda de Reyes 23. Observemos lo que hizo Josías. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo. Con todo el pueblo. Dice, desde el más chico hasta el más grande. Imaginemos que en este ratito nos llamaran a nosotros. Y todito el pueblo, todito Guayaquil, todito Ecuador. Y dice, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Entonces, queridos amigos, el rey Josías convocó a todito el pueblo. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de la ley. ¿Y qué había en este libro? ¿Qué es que había en este libro de la ley? La parte principal de este libro es el libro de Deuteronomio. Eso contenía. Libro
de Deuteronomio es el libro que describe la educación que deben tener para sus hijos. Pero para mí, queridos amigos, lo más interesante es la fecha. Escuchemos y prestemos atención. Es la fecha cuando ocurrió esto. La fecha de este versículo, del versículo 2 del capítulo 23. Fue 2 años antes del nacimiento de Daniel. Cuando el rey Josías leyó esto a todo el pueblo, todavía no nacía Daniel. Fueron 2 años antes del nacimiento de Daniel. Entonces, ¿quiénes estaban allí? Imaginémonos, queridos amigos, ¿quiénes estaban allí escuchando? ¿Quiénes estaban escuchando la lectura de la ley? Los padres de Daniel. ¿Y qué escucharon ellos? ¿Qué escucharon? Oyeron ellos las profecías sobre la crisis que venía sobre ellos por culpa del rey Ezequías. Y escucharon las instrucciones que daban en Deuteronomio sobre cómo deben educar a sus hijos en tiempo de crisis o para una crisis que se avecina. Y eso escucharon los padres de Daniel. Y esto fue lo que escucharon. Deuteronomio 6, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eso, queridos amigos, fue lo que escucharon los padres de Daniel. Y uno de nuestros pioneros, tal vez lo hayamos escuchado, Stephen Haskell, fue uno de nuestros pioneros. Observen lo que escribió en un libro que se llama La historia del profeta Daniel. El autor fue Stephen Haskell. Dice él, Daniel tenía una madre piadosa que sabía que la profecía sobre la destrucción de su ciudad, repitió a su hijo las profecías de Dios que algún día, porque ella no sabía cuándo iba a ser, lo mismo que ahora no sabemos con exactitud cuándo se venga la crisis, hermanos. Pero ella repetía a su hijo las profecías de Dios que algún día los niños hebreos debían permanecer en las cortes de Babilonia. Y con cuidado esta madre le enseñó a su hijo a leer los rollos de los profetas. Esta educación, queridos amigos, no obtuvo en las escuelas de la época. No, es lo mismo que nos está pasando a nosotros. Y doy gracias al Señor que está despertando, hermanos. Está despertando no solamente aquí en el Ecuador. Yo pertenezco a un grupo de la verdadera educación de Chile, de California, de Colombia. Nos están despertando porque Dios nos ama. Esta educación no hubo en la escuela de la época. ¿Por qué? Porque se habían apartado del plan de Dios. Igual que hoy día, hermanos y amigos. Porque las madres piadosas que viven cerca del Padre Eterno, ellas fueron las que guiaron a sus hijos por precepto y ejemplo, con palabra y acción. ¿Para qué? Para formar caracteres que resistirían la prueba. Por eso es que Daniel y sus amigos resistieron esas pruebas que yo te digo, Señor, a nosotros qué pruebas nos tocará. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparando a nuestros hijos? Esa es la verdadera educación. Madres presentes, por favor. ¿Están siguiendo ustedes el ejemplo de la madre de Daniel? Daniel estaba preparado para la crisis. ¿Por qué? Porque había recibido una verdadera educación. Él estaba preparado para la crisis. Y nosotros, queridos amigos, tenemos que estar preparados para la crisis. Miren lo que dice aquí. Daniel y sus compañeros
habían sido instruidos fielmente en los principios de la palabra de Dios. Hermanos, es sencillo, perdón por la D minúscula, debe haber sido con mayúscula la D de Dios. Es sencillo, hermanos, es sencillo. El éxito de Daniel fue el resultado de una verdadera educación y nada más. Nada más, mis amigos. Pero hay más. Hay más. Piensen conmigo. Babilonia, en ese momento de la historia, era el centro educativo del mundo, pues. Pero, ¿cómo se preparó Daniel? ¿Cómo se preparó Daniel? Daniel fue preparado en casa. Fue preparado con la Biblia. Y eso normalmente no es una preparación para un centro educativo del mundo, como en esa época era Daniel. ¿Y cómo es que él estaba preparado para entrar a las cortes de Babilonia, para entrar allí en Babilonia? Y más de eso, cuando Daniel le tocó interpretar el sueño que tuvo el rey, ¿cómo es que él estaba preparado? ¿Cómo fue capaz Daniel de interpretar la ley? ¿Acaso porque estuvo leyendo muchos libros, porque estaba en tantas carreras universitarias, porque él estudió en la Universidad de Jerusalén y porque él sabía más que los demás? ¿Acaso fue por eso? No, hermanos, no, amigos, no fue por eso. Quitémonos la venda de los ojos. ¿Cuál fue la razón del éxito de Daniel? La razón, queridos amigos, es que Daniel estaba conectado con lo que habíamos dicho los 2 días anteriores. Estaba conectado con la fuente de la sabiduría. Y nosotros sabemos que la fuente de la sabiduría es Dios. Y miren amén. Lo que dice aquí. Más, amén, hermano, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Esa es la verdadera educación. Que los testimonios que Dios nos ha dejado sean nuestra meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Cuando dice, porque tus testimonios son meditación, más que los viejos he entendido, y porque he guardado tus mandamientos, hermanos y amigos míos, este es nuestro éxito. Por favor, este es nuestro éxito. Yo lamento que el enemigo se metió y no completamos esta semana porque nos faltó 2. Pero bueno, Dios sabrá qué podrá hacer con nosotros en nuestras mentes. Pero este es nuestro éxito. Este será el éxito de nuestros hijos. La verdadera educación no consiste, hermanos, en la cantidad de información que podamos aprender. Yo me pasé estudiando 51 años, tantas carreras y profesiones, pero no consiste en la cantidad de información que podamos aprender o que nuestros hijos aprendieron. No, esa no es. La verdadera educación, hermanos y amigos, consiste en que tú conectes, en que tú y yo conectemos a nuestros hijos con la fuente de la sabiduría como lo hizo la mamá de Daniel. Y la fuente de la sabiduría es Dios mismo. Miren lo que sigue diciendo en el mismo libro, La historia del profeta Daniel, Stephen Haskell. ¿Quién podrá sobrevivir la prueba cuando se ejecute este decreto para adorar la imagen de la bestia? ¿Quién preferiría más bien ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales del pecado? ¿Qué niños están siendo entrenados y educados en estos principios de integridad de Dios? ¿De qué hogares vendrán los Danieles y los Mesacs? Hermanos, tiene que salir de nuestros hogares. Si estamos en el tiempo del fin, tiene que salir Danieles y Mesacs de nuestros hogares. Y para finalizar, queridos amigos, veamos el ejemplo de Jesús. ¿Dónde fue educado Jesús? En el hogar. Aquí dice,
Jesús siguió el plan divino relativo a la educación. No buscó las escuelas de su tiempo, como ahora hacemos muchos de nosotros, que magnificaban las cosas pequeñas y empequeñecían las grandes. Obtuvo su educación directamente de las fuentes indicadas por el cielo. El trabajo útil, el estudio de las escrituras y la naturaleza, y de las vicisitudes de la vida. Este término también está mal traducido, queridos amigos. No es vicisitudes. Vicisitudes en el original dice de las experiencias normales de la vida. De las experiencias naturales como cocinar, planchar, lavar, trapear el piso, lavar los baños. De eso aprendió Jesús. Del trabajo útil, del estudio de las escrituras y la naturaleza, y de las experiencias diarias cotidianas de la vida, que constituyen los libros de texto de Dios. Esos son los libros de texto de Dios, llenos de instrucción para todos los que buscan, con manos dispuestas, ojos abiertos y corazón comprensivo. Entonces, aquí vemos, es muy importante que notemos esto, que Jesús no buscó las escuelas de su tiempo, lo que está subrayado. Y la característica aquí, ¿por qué no buscó? Porque esas escuelas magnificaban las cosas pequeñas y empequeñecían las cosas grandes. Eso hacen las escuelas de hoy. Eso hacen. Yo me pude percatar de eso, aunque muy tarde, porque mis hijas fueron educadas por la falsa educación. Eso hacen. Las cosas académicas magnifican los títulos, estas grandes, en la mente, en los ojos, eso es lo que hacen grandes. Las cosas pequeñas la magnifican. Eso está en los ojos de la escuela de hoy. Pero esas cosas, queridos amigos, no son grandes ante los ojos de Dios. No son grandes. Lo que es grande ante los ojos de Dios es que estemos conectados con Él. Es que estemos conectados con Él en las cosas de su palabra. Esas cosas son grandes para Él. Y hay 4 componentes de su educación aquí. Hay 4 componentes. Primero, trabajo útil. Ese es el currículo de la verdadera educación. Todos los jóvenes, cuando salen de los colegios, saben por lo menos un oficio. Segundo, estudio de las escrituras. Tercero, estudio de la naturaleza. Y 4, las experiencias de la vida cotidiana. Cocinar, lavar, trapear. Bueno, todo lo que nosotros hacemos todos los días. Queridos hermanos, estos 4 componentes son los libros del texto de Dios. Si esos libros, ahí viene la última reflexión, queridos amigos. Si esos libros de texto, que son estos 4, fueron suficientes para Jesús, ¿no serán suficientes para nosotros también? Es suficiente, amigos. Es suficiente para nosotros esta forma de educación. Es suficiente. Y si tú estás interesado, si Dios te está quitando la venda de los ojos, Dios te guía. Yo renuncié a mis trabajos cuando yo me di cuenta de lo que había hecho Satanás conmigo. Yo renuncié a mis trabajos. Yo ganaba mucho dinero. Y yo renuncié en el año 2016. Y ahora sí sé lo que es depender de Dios. Completamente depender de Dios. Y sí, como yo les decía en las lecciones anteriores, si ya Dios te reveló ahora que tus hijos están grandes, tu función es enseñar a otros, ayudar a otros padres que todavía tienen niños pequeños. Y Dios te va a guiar. Dios te va a guiar. Y por si acaso ya no nos veamos, miren, yo pertenezco a un grupo de la verdadera educación, porque ¿saben qué entendí, queridos amigos? Que cuando Dios te da la luz y tú sigues en la luz, Dios te conecta. Dios te conecta. ¿Cómo yo estoy conectada ahora con ustedes que antes yo no las conocía? A ver, ¿quién lo hizo?
Eso no lo hizo la hermana Margie ni el hermano Walter, lo hizo Dios. Entonces, al conectarte, Dios es el que te guía, el que te capacita. El libro de educación, y que yo se los voy a donar y con mucho gusto, ahí dice, la escuela del Edén, la escuela del desierto, la escuela de los israelitas, dice la escuela del cielo. Y también, entonces nosotros tenemos que hacer la escuela del hogar. Esa escuela del hogar, queridos amigos, no es para enseñar un currículo a los hijos, es para enseñar a los padres. Para enseñar a los padres cómo tienen que guiar a sus hijos. Y entonces, hoy que yo tuve una reunión con ellos a las 5 de la mañana, que estamos haciendo también oración, yo les hablé de ustedes. La próxima semana yo capacito y sigo con los términos del mundo. Yo tengo una semana de oración con otros hermanos de Quito, y lo mismo les dije a ellos. Miren, queridos amigos, si tú quieres, mamita, si tú quieres, papito, porque el asunto es bueno, ya entiendo la verdadera educación, pero ¿y ahora qué hago con mi hijo? Eso es lo que rápido uno piensa. ¿Qué hago ya? Lo saco de la escuela, pero ¿ahora qué hago? Ahí Dios es el que te va a guiar. Lo primero que tenemos que enseñar a nuestros hijos es la agricultura. Lo primero, así estemos en la ciudad, nosotros tenemos que aprender a que el niño vea cómo se desarrolla un tomate, cómo sale el pimiento. Y qué lindo que el culantro ahora yo lo saque de mi maceta que tengo en el patio. Y entonces las pepas, las semillas de las cosas que nosotros consumimos en el diario vivir, pues nosotros podemos hacer en tanques pequeños compost. Digo, es que estemos preparados para la crisis. Y no podemos pensar que esto va a ser en el 2050. No sabemos, sino que tenemos que estar preparados. Terminamos con una oración, por favor. Me voy a poner de rodillas. Bondadoso Padre, que moras en la altura de los cielos, te doy gracias infinitas, Señor, porque me diste la oportunidad de conectarme con estos amigos, con estos hermanos de la fe. Señor, porque sé que tú guías a los que quieren realmente aprender de ti. Te pido, Señor, que las enseñanzas que hemos recibido en estos días queden grabadas en nuestras mentes y que quede resonando, Señor bendito, que quede resonando en nuestra conciencia, en nuestra mente, para querer buscar más sobre la verdadera educación. Porque Jesús me va a preguntar cuando venga, cuando Él ya esté en el lugar convenido y me pregunte, ¿qué hiciste con lo que te di? Y lo que nos ha dado son nuestros hijos. Le sepamos responder, aquí está lo que tú me diste. Señor, ayúdanos a este grupo de seres humanos, hijos tuyos, a entender la verdadera educación y te pedimos tu guía perennemente. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Rosita, por compartirnos este hermoso mensaje. Amén, Y tan bendiciones, importante feliz que es. sábado. Bien, estamos entonces en el momento de las preguntas. Como les decía, si tienen alguna inquietud, algo que deseen ustedes saber, es momento de hacer sus preguntas. Por ejemplo, yo tengo una. Por ejemplo, aquí en Ecuador, ¿no? Nosotros sabemos que es una ley que los niños vayan desde la preparatoria, el kinder, todo esto, ¿no? Requisitos que piden para el estudiante, ¿no? Hay una ley que de pronto un padre de familia decida ya no de ir y que los niños vayan a la escuela normal, sino que proteja para estos padres que deciden escuela en casa. Sí, homeschool. Homeschool, yeah. Sí, homeschool. Que justamente el grupo de hermanos que estamos, que Dios, yo estoy segura que Dios nos escogió a este grupo, que yo estoy con unos hermanos chilenos muy interesados y Dios nos ha revelado muchas cosas en la educación. Se llamaba homeschool al principio, pero luego entendimos que no es, porque el homeschool también es la falsa educación. Porque muchos padres piensan que yo les saco a los niños del colegio, pero ahora los inscribo en el homeschool. En el homeschool, ¿quién enseña? ¿Está la mamá enseñando?
En el homeschool seguimos viendo libros de texto. En el homeschool seguimos viendo currículos. Y esa no es la verdadera educación. Entonces, por eso, como Dios nos ha revelado más, le cambiamos de nombre y ahora se llama la escuela del hogar. Entonces, mi querida hermana Margie, cuando ya nosotros tenemos esta luz, en realidad a nosotros no nos debe importar si hay una ley que ampare, porque nosotros dependemos de nuestro máximo supremo rey, que es Dios. Y cuando nosotros obedecemos, Dios nos ayuda. Pero contestando a su pregunta, miren que dentro de esto fue una bendición la pandemia, porque las escuelas se cerraron. Y entonces, si los papitos hubiéramos, todos, hubiéramos tenido la luz, que ahora creo que nos está descorriendo el Espíritu Santo, hubiéramos hecho, wow, qué chévere, porque tengo la oportunidad de estar con mi hijo en casa, de enseñarle. Y miren que todavía no se abren las escuelas, no se abren. Y para mí eso es una bendición, porque tenemos la oportunidad, ahora que ya Dios nos ha revelado, tenemos la oportunidad de enseñar a nuestros hijos como Dios nos dice. Y Dios va a guiar, hermana Margie. Dios va a guiar. No tengamos miedo. Miren, yo conozco hermanitos de Machala, hermanitas de Guayaquil que aquí están presentes. Yo los invité ahora y gracias a la familia Núñez Bustos. Ellos sacaron a sus hijos de la institución, del colegio hace unos años. Y están haciendo escuela en casa. Pero les aconsejo, primero, nosotros somos de habla española, pero nosotros los latinos todo copiamos. Como se llama homeschool, nosotros sabemos y no sabemos ni qué es eso. Pero entonces lo que se debe llamar es la escuela del hogar. Aquí hay, y ellos, bueno, no tienen temor de que les vaya a pasar, que la titulación, etcétera, porque no nos debe importar la titulación, hermanos. Cristo no nos va a decir, bueno, ya eres bachiller, no nos va a decir. Él nos va a decir, ¿qué tanto me conoces? ¿Qué tanto estás conectado conmigo? Entonces, eso poco a poco, hermana Margie, vamos a ir aprendiendo, poco a poco. Dios nos va a ir revelando. Hermano Walter Javier. Gracias. Tiene la manito. Bien, sí, hermano Javier Galeas, adelante con su pregunta. Muy buenas noches, hermana Rosa. Buenas noches. Con respecto a lo que se mencionaba sobre la educación en casa, la LOEI, la Ley de Educación del Ecuador, establece y respalda la educación en casa. Pero bueno, en vista de lo que ya hemos venido estudiando en este seminario, la ley solicita al padre de familia que quiera hacer educación en casa, o sea, que por ejemplo, por nuestras creencias o las creencias que tengamos, elegimos no enviar a la escuela normal, a la escuela pública, sino que lo educamos en casa. El problema surge en que debemos plantear un currículum dentro de nuestra propia casa, de las asignaturas que se vaya a enseñar en la casa, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliar ese, ¿cómo le explico? Esa ley con lo que hoy nosotros aprendemos, para no entrar en conflictos con el Estado, porque el Estado nos exige que el niño tenga su derecho al estudio. Hermano Javier, no sé si usted estuvo con nosotros desde el día lunes. No, hoy... Ajá. Verá, en los 2 días anteriores, nosotros habíamos estudiado que la verdadera educación no son asignaturas. La verdadera educación no es un currículo. La verdadera educación no son materias. La verdadera educación no es que yo esté preocupada porque mi hijo ya tiene 13 años y entonces ya le toca estudiar la raíz cuadrada y no sabe.
¿La raíz cuadrada para qué sirve? Entonces, el currículo de Dios es diferente. El gran libro que Él nos dice, y por nuestras doctrinas, es que sea la naturaleza. Aquí en las escuelas, yo llevaba la planta dibujada, y llevaba raíz, tallo, hojas, flores, frutos, y ahí Él enseñaba, en lugar de sacar a los niños a la naturaleza. Entonces, cuando nosotros ya estamos bien convencidos, hermano Walter, de cuál es la verdadera educación, realmente ahí yo me siento como cuando Daniel llegó a Babilonia. El rey quería que vayan a la universidad, que coman su comida, y ellos dijeron no. Y ellos no dijeron, y bueno, ¿cómo vamos a hacer si la ley de Babilonia me dice, me exige esto, que yo coma el cerdo, que yo coma esto, pero yo no quiero, ¿y cómo hago? No, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Daniel? Él estaba conectado con la fuente divina. Y él le pedía al Señor que le dé fuerza y que le ayude. Y todos hemos experimentado que cuando nosotros le pedimos ayuda al Señor, el Señor nos ayuda. Y miren lo que llegó a hacer Daniel en Babilonia, pero siendo fieles a los preceptos del Señor. Entonces, nos toca, hermanitos, amigos, hermano Walter, nos toca estudiar a profundidad, por favor, los libros que les recomendé. Son del niño, la educación cristiana, de Sutherland. Y eso nos va a despejar de todas las incógnitas que tenemos. Pero, o sea, mi posición, hermano Walter, o estoy con Dios o estoy con el mundo. Pero no podemos estar un poquito con Dios y un poquito con el mundo. Eso no es la verdadera educación. Y muchas familias están equivocadas, porque lo único que han hecho es trasladar la escuela a la casa. Porque hace 2 días, acuérdense, queridos amigos, que decíamos, no es que al niño le tenemos que decir, tú haz la tarea aquí en la mesa mientras yo cocino. Yo veo ahora en las escuelas, he tenido la oportunidad de ver, que los niñitos están con el uniforme y con la mesa, todo ahí en su casa. O sea, han trasladado a la escuela nada más, pero no hay la verdadera educación. La verdadera educación es cocinar juntos. Que el papá arregle el carro con el hijo juntos. Tanto tiempo hemos pasado sin los hijos, porque nosotros los padres hemos tenido que ir a trabajar. ¿Y con quién? Entonces ahora tenemos que recuperar, tener, así como yo pido que mi Dios me escuche y que yo tenga íntima relación con Él, tenemos que tener íntima relación padres e hijos. Pero es bueno, hermano Walter, que ahora tengamos por lo menos el inicio de salir de esa ceguera que estábamos. Y Dios guía, hermano Walter. Yo apenas tengo 5 años de ser adventista. Y yo decía, pero ¿para qué estudié tanto? Y ahora entiendo que Dios quería que yo siga en la educación, pero en la verdadera. Y solamente debemos dejarnos guiar por Dios. Bien. Bien, hermano, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches con todos los hermanos. Adelante, Mayra. Mi pregunta es al respecto, ¿no? He escuchado, ¿no? El tema que nuestra hermana ha hablado con respecto que los padres, ¿no? Tenemos que ser, bueno, yo no tengo hijos, ¿no? Pero tenemos que ser, dice los maestros. Pero en la actualidad, ¿no? Como nosotros vemos la sociedad, los padres no están en casa, hermana. No se encuentran en casa, ellos tienen que salir a buscar el pan de cada día, papá y mamá. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer para ayudar a estos jóvenes, ¿no? Estos niños, ¿no? En educarlos como Dios nos enseña, ¿no? En la verdadera educación. ¿Cómo ayudar a estos padres, ¿no? Que ellos puedan hacer eso, ese trabajo, ¿no? A las personas, por ejemplo, que no conocen. Entonces, esa es mi pregunta ahorita yo escuchando, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Porque hay una necesidad también económica dentro de los hogares y los padres no pueden, o sea, a veces así queriendo no van a poder lograr. Entonces, esa es mi pregunta, hermana. ¿Qué usted nos aconsejaría al respecto? Y para las personas, ¿no? Que desean hacerlo y no lo pueden hacer por ese aspecto.
Hermanita Mayra, gracias. Gracias por su pregunta. La mamá de Jesús trabajaba afuera. La mamá de Daniel trabajaba afuera. La mamá de José trabajaba afuera. La mamá del rey David trabajaba afuera. La mamá de Moisés tenía un trabajo afuera. Hermanita Mayra y todos los amigos, fue un engaño del enemigo el que la mujer saliera de casa. Se los digo con todo mi corazón. Fue un engaño. La verdadera educación dice que la mamá es la reina de la casa. Y la reina de la casa no puede estar fuera de la casa. Y la misma palabra del Señor nos dice que el que sustenta y el que provee es el Padre. Pero el enemigo nos ha hecho meternos incluso a su iglesia, a su pueblo, en el consumismo. Y yo ahora escucho, y también escuchaba cuando era profesora, que los mismos varones dicen, es que ahora si no trabaja la mujer no alcanza, porque nos hemos hecho consumistas. El enemigo nos atrapó también de esa manera. Y al salir la mujer de la casa, que fue el peor engaño que nos hizo, entonces vivieron la serie de problemas que ahora hay con los jóvenes. Jóvenes solos, jóvenes que se quedaron con terceras personas. Y entonces estando fuera, se siente una lejanía. Solo se dice hola, chao, o yo a mis hijas ni las veía. Yo ni siquiera las veía porque no tenía 4 o 5 trabajos, llegaba a 10 de la noche. Pero esa no era la verdadera educación. La verdadera educación, ¿quién le va a enseñar el currículo de Dios? Es mamá. Y luego papá cuando venga. Tenemos que hacer el culto familiar. Tenemos que hacer el encuentro matutino y vespertino en nuestra casa. Pero cuando ya Dios, hermana Mayra, y amigos, cuando ya Dios te revele que tienes que quedarte en casa, porque eso pasó conmigo. A mí nadie me votó de la universidad. Me rogaban que no me saliera, pero es que yo no quería porque yo ya entendí la verdadera educación. ¿Y saben qué pasó aquí? Yo tenía como 22 años, un jardín escuela. Y después de 2 años que salí de la universidad, yo dije, yo cierro la escuela. Porque yo decía, si la verdadera educación, hermana Mayra, porque yo sé que usted es profesora también, nos dice que los niños tienen que estar en casa hasta los 8 y 10 años de edad y que la maestra tiene que ser su mamá. ¿Ustedes cómo creen que yo me sentía? Estudiando tanto para ser parvularia. Y yo me sentía culpable porque yo decía, ¿cómo va a ser posible que yo separe a los niños de los padres? Y yo me sentía como una criminal, viendo que los niñitos venían de 2 años, porque yo recibía niños hasta de 1 año y medio. Yo dije, ¿qué? Fue una farsa, fue un engaño. No deberíamos haber, digo yo por mi profesión, educadora esparvular. Yo también me debía haber quedado en mi casa. Y les digo que yo tengo un divorcio. Yo ya no me lamento por eso, pero si yo me hubiera quedado en casa, yo no hubiera tenido divorcio. Pero no es tarde nunca, hermanos, no es tarde. Y tenemos que prepararnos. Te repito, amigos, amigas, si tú estás en la falsa educación, pero Dios a través de estos días te está preparando, déjate preparar. Yo aprendí, hermana Mayra y todos, el depender de Dios es depender de Dios. Lean Mateo. Dice, primero encárgate del reino de los cielos y yo me encargaré de ti. La pandemia a mí me dejó sin trabajo porque cerraron las escuelas. Y estoy sobreviviendo. Y ahora sí estoy en casa, vivo en casa, cocino, atiendo a mi esposo. No salgo de casa, ya no me gusta para nada porque aprendí a depender de Dios. Él no te va a dejar sin comida. Él no te va a dejar sin nada, sin sustento. No te va a dejar nunca. Pero eso solamente se lo siente y se lo vive cuando yo tengo fe en mi Señor.
Ahora en la mañana hacíamos el estudio con mis amigos chilenos y estamos estudiando los libros de los hermanos Wagner y Jones. Y ahí decía, ¿somos creacionistas o evolucionistas? Y la mayoría de personas cristianas que decimos que creemos en el Creador, somos evolucionistas, porque no le creemos al Señor, no le creo que Él me va a sustentar, que Él me va a mandar el alimento. Y como no le creo, entonces yo mando a mi hijo a estudiar. Como no le creo, entonces yo quiero que él tenga una profesión porque después ¿cómo va a vivir? Hermanos, oremos. La única solución es orar y Él te va a revelar la verdad. Él te va a revelar y leamos. Yo siento que ahora somos un pueblo que no nos gusta leer. Y aunque no nos gusta leer, ahora también tenemos los libros en audio. Es hermoso cuando tú todo el día estás cocinando, estás lavando, estás planchando, estás lo que tengas que hacer, pero estás conectada con nuestro Padre Celestial, estudiando los libros, escuchando los libros, y repites otra vez, y escuchando una predicación 2, 3 veces. Y ahí viene la verdadera instrucción. No le puedo contestar exactamente, hermana Mayra, porque le repito que todos los hogares del mundo, o la mayoría de los que están en esto, fuimos engañados por el enemigo. La mujer debe quedarse en casa. En el caso suyo que dice que no tiene hijos, es diferente. Pero, por ejemplo, me dicen, pero es que yo soy madre soltera, y entonces yo tengo que educar a mis hijos. Dios proveerá, Dios nos dice, trabaja en casa. Miren la verdad que nosotros tenemos. Yo aprendí a cocinar, aprendí a hacer leches veganas, aprendí a hacer pan, aprendí a hacer muchas cosas, y yo me di cuenta que con eso nos podemos sustentar. Pero si vivimos una vida sencilla, porque el Señor nos dice eso, hermanos, que tenemos que vivir una vida sencilla. Yo antes era que tenía que tener la cartera, los zapatos, todo, pero hoy tenía como 25 pares de zapatos. ¿Para qué? ¿Para qué? Si los zapatos duran, la ropa dura, ¿por qué tenemos que estarnos comprando a cada rato? Porque el enemigo nos metió en el consumismo, hermanos. Y entonces, ¿qué decimos? Que mientras más ganamos, más gastamos. Ay, hermanos, me va a faltar noche para seguir contestando, pero solo Dios nos puede ayudar en esto. Hermano Walter. Gracias. Walter, adelante. Buenas noches, hermanos y amigos. Hermana Rosa, es verdad, ¿no? Para mí es como que, digamos, todavía es un choque para mí, porque sí, para muchos sí, creo yo. Sí. Un choque porque uno se ha preparado, ha estudiado, mire, y con lo que usted ha dicho en todos estos días, que yo he venido escuchando mientras he estado trabajando también. Por ejemplo, el enemigo ha hecho un plan casi perfecto. ¿Por qué? Porque nos tiene 8 años en nuestra primera instancia de vida ocupado estudiando. Un currículum, un plan de estudio, como usted dice, que mucho de eso no nos va a servir. Mucho de ello no nos va a servir. Luego pasamos una secundaria, 6 años más, ocupados, estudiando, sí. Y de cosas que tal vez muchas cosas no nos van a servir. Y luego pasamos 6 años más para tener un título, una profesión. Mire cuánto tiempo hemos. Siquiera ahí ya nosotros hemos tenido unos 24 años de edad y de ahí, Dios mediante, podemos conseguir un trabajito. Vivimos ocupados, es verdad. ¿Cuándo cogimos algo para estudiar? Como usted dice, ¿no? Todo ese tiempo, si lo hubiéramos dedicado a estudiar la palabra. Pero yo me pregunto, nuestros mismos hermanos en Cristo, nuestras mismas instituciones adventistas tienen que rendir un currículum. O sea, es difícil, es verdad. Como usted dice, solo es por fe que uno se tiene que mover. Y yo me he quedado así muy confundido, pero yo sé que el Señor me ha de dar luz, pero sé que por lo menos, digamos, esto que me ha hecho preparar, tal vez de buena manera, Dios ha querido que uno tenga una preparación
dice, estamos en el mundo, pero no soy del mundo, coger algo bueno de eso que yo he aprendido y esto me ha servido a mí hasta incluso para poderme desenvolver en un medio de un grupo de personas, ¿no? Hay cosas buenas y hay que Dios dice, descarta lo mal. Entonces, eso a mí también digo, ¿no? Hasta tratar yo de poder ordenar todas estas ideas. Y he ido, gracias a Dios, he ido escuchándola a usted. Y también con lo que he venido leyendo personalmente. Nomás me queda, hermana, no sé. Incluso mi esposa tiene una maestría, 6 otros años más. Le digo, mire, Sí. Gracias, hermano. Yo le entiendo, porque así estaba yo al principio. Es más, yo conocí el adventismo por mi hija. Mi hija se casó con un señor adventista y de paso mi hija, que era la profesional, le dice, no, Natalie, sal del trabajo porque tú tienes que quedarte en casa. Para mí eso era una locura. Yo estaba así igualita que ustedes. ¿Cómo te vas a quedar en casa? Si para eso eres una diseñadora gráfica y todo, pero luego Dios le va revelando poco a poco, como usted dice. Es normal que estén así. Y no solo usted, hermano Walter, deben estar la mayoría de hermanos. Y eso es bueno. Pídele, consúltale al Señor. No me están preguntando, hermanitos, pero yo tengo 2 maestrías y no me sirven de nada. Perdí mucho dinero. Invertí dinero porque uno se endeuda en las maestrías. Y estaba a punto de graduarme de un PhD en Jaén, España. Y en ese momento conocí al Señor y en 3 meses me sacó de la universidad. O sea, Dios trabaja de diferentes maneras, hermano Walter. No sabemos cómo trabaja en usted y en todas las personas que están aquí, pero solo pongámonos en manos del Señor. Y ahora yo digo, hermano Walter, tanto dinero yo gasté, ¿de qué me sirvió ganar tanto? Si yo malgasté en esas maestrías que más que los profesores ni me enseñaban. Porque yo siempre he sido reclamona y todo, y decía, pero maestro, usted está perdiendo el tiempo aquí y no me enseñaban nada. Entonces, hermanos, eso es una conexión individual con el Señor y tú. Y pídele que te revele, pídele que te ayude y Él te guiará por donde tienes que ir. Lo importante es que ahora ya nos dio, como decir, el paso Él. Ahora sí ya depende de nosotros. Bien. Le agradecemos a nuestra hermanita Rosa. Muchas gracias por acompañarnos durante toda esta semana. Han sido muy interesantes sus temas. Oramos. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias porque tú nos permites conocer la verdadera educación. Gracias porque tú nos permites aprender de ti. Bendice, oh Dios, a cada persona que se encuentra en esta reunión. Levántanos con tu bendición. Perdona nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.